Hola gente, os doy la bienvenida a mi odisea literaria. Yo soy Estíbaliz y hoy vamos a hablar de todos los libritos que me leí en el mes de septiembre. Y vamos a empezar por el que me leí en digital, porque si no, al no verlo en físico, sabemos que se me va a olvidar hablar de él. No sería la primera vez. Os estoy hablando de Merry Xmas, una Navidad desastrosa de Javi Gedeita. Y me vais a decir, pero Estíbaliz, alma de cántaro, ¿qué hacías leyendo ya una historia navideña en septiembre a más de 30 grados? De hecho, es que ahora en octubre seguimos a unas temperaturas horribles para ser octubre, no 30, pero 24-25, y la verdad es una desgracia para mí y para los jerseys otoñales que me he comprado y que todavía no he podido estrenar. Pero me estoy desviando del tema, como siempre. Volvamos al caso. ¿Qué hacía yo leyendo una historia navideña a principios de septiembre? Bueno, en realidad esta historia aún no está oficialmente publicada, sino que sale a la venta el 4 de noviembre, si no me equivoco, pero desde la editorial Siren me ofrecieron la posibilidad de leerla por adelantado para poder traeros la reseña un poquito antes de que salga al mercado y así pues ir abriendo boca. Y no me pude negar, bueno, ni pude ni quise, porque además llevo mucho tiempo oyendo hablar a Javi por redes de este proyecto navideño y cuando por fin tuvimos cubierta, tuvimos título y una fecha de publicación, pues me hizo muchísima ilusión por él y por mí, que iba a poder leer una nueva historia navideña, que ya sabéis que me apasionan. Así que nada, que me lancé a mi primera historia navideña en septiembre y el caso es que sinceramente fue todo un acierto porque me lo he pasado súper bien con este libro, porque este libro navideño tiene algo muy diferente a todos los que yo había leído anteriormente y es que es una comedia romántica navideña Spanish version, por fin. Y que nadie se confunda porque me flipan las americanadas navideñas, pero es que con esta historia me he podido identificar. El roscón, los villancicos, los turrones, la música que ponen, las pelis que mencionan, la compra del jersey navideño en Primark, o sea, es que soy yo. Os voy a leer un trocito de la sinopsis para que veáis un poco de qué va la vaina. Mi nombre es el encargado de contaros esta desastrosa, maravillosa historia navideña. Una comedia romántica en la que 7 estudiantes universitarios deciden pasar las mejores navidades del mundo mundial juntos. Suena bien, ¿verdad? Una historia divertida y cookie, pausa dramática para soltar una carcajada, en la que un elfo del Polo Norte con jerseys estrafalarios, una drama queen con muy malas pulgas, una chiquilla adorable, la que será poco menos que la mami, y el Dorito, su novio, una francesita de Erasmus y el peor, aunque no verde, de los Grinch, acabarán pasando las navidades en un piso muy chiquitito. El caso es que estos 7 estudiantes universitarios o no pueden o no quieren volver a casa por Navidad, pero uno de ellos, el elfo navideño, se empeña en que pasen las navidades todos juntos para no estar solos, porque no es una época para estar solo. El caso es que, como os decía, el libro contiene referencias y tradiciones navideñas con las que me he podido identificar, algunas españolas y otras más extranjeras, porque al final esa es nuestra realidad en el mundo globalizado en el que vivimos, pero ya no son solo, como os digo, esas tradiciones con las que me he podido identificar, sino que es que cada uno de los 7 personajes tiene sus propias tradiciones y sus propias costumbres. Y claro, al verse conviviendo con mayormente desconocidos durante las navidades, lo que hacen es una mezcla de todas esas tradiciones tan diversas para que todo el mundo tenga un cachito de su propia Navidad, y jo, eso me ha parecido muy bonito. También me ha parecido muy dulce la forma en la que estos completos desconocidos acaban formando una extraña familia por Navidad, viva el cliché del found family, y además creo que es fantástico que esto sea así a pesar de lo diversos y diferentes que son los personajes, y además contiene varios tipos diferentes de representación, lo cual también está muy guay. Pero aunque es una historia dulce y bonita, emotiva en algunas partes, creo que también es una historia muy mamarracha. El propio Javi la describe así, dice que es su historia más mamarracha y creo que coincido. Tiene muchísimo humor, sobre todo gracias a el peculiar narrador, del cual no voy a decir nada más, pero creo que es un puntazo. Me ha gustado mucho el toque que aporta. Además es que al ser una historia navideña tenía que ser ese narrador. No me explico bien, pero cuando leáis el libro sabréis por qué lo digo. Y bueno, sí que es verdad que yo me olí cierta cosa acerca del narrador, pero bueno, aún así en general creo que es una historia muy guay, creo que es una historia navideña, en parte como las que estamos acostumbrados a ver, pero en parte también diferente porque es más nuestra, así que os la recomiendo mucho. Estaba temiendo el momento en el que me tocara hacer la reseña de este libro. Se trata de Criaturas Imposibles de Katherine Rundell, y el motivo por el que lo temía es que sinceramente no me acuerdo de casi nada del libro y creo que eso dice mucho, así que os voy a leer la sinopsis, ¿vale? En la tablet porque por algún motivo está más sintetizada en internet que en el libro.
Esta es una historia que transcurre entre dos mundos. El mundo real, donde nada extraordinario parece suceder, y el archipiélago, un territorio plagado de islas donde la magia pervive y los humanos que lo habitan conviven con criaturas mitológicas como dragones, centauros, sirenas, esfinges o unicornios. Esta es la historia de lo que pasó cuando Christopher atravesó la senda entre los dos mundos, y de cómo conoció a Mal y emprendieron un épico viaje para salvar la magia del archipiélago y a todas sus criaturas imposibles. Es decir, tenemos una estructura bastante clásica en historias de fantasía en la que un niño de nuestro mundo, del mundo real, acaba en un mundo de fantasía y se implica en los problemas que tienen allí y en salvar dicho mundo. El caso es que me parece muy interesante todo el tema de las criaturas. Al principio del libro tenemos un bestiario con un montón de criaturas diversas y la verdad es que me parece muy chulo. Y la concepción del mundo, ya os digo, me parece bien planteada, pero sí que es verdad que la historia, a pesar de que no recuerdo bien los detalles, tiene un poquito una progresión como muy lineal, es todo el rato del punto A al punto B al punto C. En cada uno de los puntos encuentran a un nuevo personaje o una nueva criatura que milagrosamente tiene la pista para que continúen hasta el siguiente punto, y es como una estructura muy marcada, que es cierto que puede ayudar a la hora de escribir una historia infantil, ¿no? Para que sea pues más fácil de digerir y de entender para los niños, que en principio son el público objetivo de los libros middle grade, aunque no son los únicos que pueden leerlos, evidentemente. Pero bueno, sí que es verdad que a nivel de estructura quizá podía haber sido un pelín más complejo. Los protagonistas están bastante bien, la verdad, correctos. El que más me ha gustado ha sido Night Hunt, que es un berserker. Y es cierto que pese a ser un libro infantil sí que trata algún tema complicadillo, como pueden ser la muerte o el duelo, pero creo que eso está bien porque al final son realidades de la vida, realidades a las que los niños también se tienen que enfrentar en su vida real, en nuestro propio mundo, de modo que creo que está bien que lo vean en la literatura y que vean cómo se enfrentan a ella los personajes, como para tener algunas referencias o para empezar a explorar esos temas quizá un poquito más difíciles. Lo que sí que debo decir es que el final no ha acabado de convencerme, no es que esté mal per se, al fin y al cabo es muy difícil determinar lo que está bien y mal en una narrativa, pero sí que es verdad que no acabó de encajar con mis gustos personales. Es una pena porque esta es una autora a la que tenía fichada en base a la recomendación de otro libro que no está traducido al español de momento, y tenía muchas ganas de leer ese otro libro, así que cuando salió este y me lo mandaron, pues la verdad que me entusiasmó mucho, pero creo que no ha sido exactamente lo que esperaba. Quizá el hype también estaba un poco alto también, le hicieron una campaña de marketing brutal y muy bien llevada, pero bueno, pues quizá eso también haya jugado un poquito en contra. En septiembre también me leí What the River Knows de Isabel Ibáñez. Está traducido ya al español con el título El secreto del río, si no me equivoco, y es la primera parte de una bilogía protagonizada por Inés, que es una joven de Bolivia cuyos padres son, bueno, arqueólogos, egiptólogos, o sienten mucha pasión por Egipto y se pasan la mitad del año allí en excavaciones, etcétera, pero a ella siempre la dejan en casa con su tía y sus primas. El caso es que un día Inés recibe por correo de parte de su padre un misterioso anillo y días después le llega la noticia de que sus padres han fallecido en Egipto. El caso es que ni corta ni perezosa se va para allí, viajando sola, con lo que eso comportaba en aquella época, bueno, porque es ambientación histórica, creo que eso no es lo he dicho, pero efectivamente se ambienta en 1884. Entonces Inés se va sola, siendo una joven soltera, pero se va a Egipto porque necesita descubrir qué ha pasado en realidad con sus padres, porque ni siquiera puede haber un funeral porque no tienen sus cuerpos, es decir, un día se adentraron en el desierto y desaparecieron. De modo que Inés va a Egipto, descubre la existencia de ciertos objetos mágicos y se queda allí con su tío, que también está inmerso en una excavación, pues para averiguar qué le sucedió a sus padres. Este libro se ha promocionado mucho como ideal para fans de la película de la momia y debo decir que estoy muy de acuerdo, salvando las distancias evidentemente, porque en este caso lo que tenemos entre manos es una historia juvenil, pero me parece una comparación adecuada. Creo que la única pega que yo le sacaría al libro es que todo el tema de la magia es más bien anecdótico en vez de ser un elemento con peso real en la historia, y a mí personalmente, que me gustan las historias de magia, pues me habría gustado que estuviera más desarrollada y explotada. Pero al margen de eso ha sido una delicia de lectura, la protagonista me ha caído muy bien, he conseguido
atraparme y hacerme vivir su historia. He adorado su tensión y sus interacciones con Whit, que es el ayudante de su tío, y debo decir que aunque el 98% del libro está narrado desde el punto de vista de Inés, tenemos algún pequeño fragmentito desde el punto de vista de Whit, y me han encantado y sinceramente ojalá hubiéramos tenido más de la perspectiva de Whit, porque creo que esa sería mi otra pega del libro, el hecho de que Whit sigue siendo un personaje muy misterioso. Entiendo que la autora lo ha decidido así para realmente conocerlo a él a fondo en el segundo libro y desvelar sus misterios, pero yo creo que ya podía habernos dado algo más de información en este primer libro y aún así haber reservado algunos cuantos detalles jugosos para el segundo. La ambientación egipcia con su mitología, sus costumbres, su sociedad, evidentemente me ha fascinado, porque siempre me ha fascinado Egipto como país y con toda su cultura. Me han gustado mucho las descripciones de los lugares y las ciudades a las que va, la excavación, etc. Pero además me ha gustado eso combinado con que ella al final es una joven latina y también hay partes de ella y de su cultura que chocan mucho con el lugar donde se encuentra. En definitiva, que es una historia de aventuras muy chula y que el giro final me ha dejado con cara de tonta y necesito el segundo ya de ya. En inglés se publica ahora a finales de año, creo que en noviembre, no sé cuándo se publicará en castellano, pero yo creo que el año que viene ya. El mapa de hadas de Emily Wilde es la segunda parte de la enciclopedia de hadas de Emily Wilde y sinceramente estoy esperando con muchísimas ganas que llegue el final de la trilogía porque estoy adorando estos libros. Son unos libros protagonizados por Emily, que es profesora universitaria y su campo de estudio son las hadas. En el primer libro la conocimos a ella y a Wendell, que empieza un poco en parte como su rival académico porque también es profesor en la misma universidad, pero por otro lado también es como su único amigo y ya me gustó mucho la relación establecida entre ambos en ese primer libro y todo el tema de las hadas y el mundo ese fantástico que nos van descubriendo, pero es que en este segundo todo ha seguido avanzando y ha seguido desarrollándose y de verdad que me ha parecido exquisito. Siguiendo la estela del primero, es una segunda parte muy dulce, muy bonita, sin llegar a ser empalagosa, porque lo que creo que hacen muy bien estos libros es que tiene la mezcla justa de varios elementos, o sea, la combinación es casi perfecta en su equilibrio. De nuevo seguimos a Emily y a Wendell en una investigación relacionada con el mundo de las hadas, pero esta vez, en cierto modo y por ciertos motivos, es más personal, digamos que ellos se juegan más. Continuamos explorando el mundo de las hadas y de las criaturas mágicas que se ha inventado la autora a través del formato diario de campo / diario de investigación, que como en el primer libro en su mayoría las entradas del diario están escritas por Emily, aunque de vez en cuando hay alguna escrita por Wendell, y esas me gustan mucho porque se nota mucho el contraste entre ambos personajes, lo diferentes que son, y la verdad es que disfruto mucho de ese choque. Y lo cierto es que es bastante curioso que estos libros sean fantasía cozy, ¿no? Fantasía acogedora, porque lo cierto es que las ambientaciones son bastante inhóspitas. En este caso estamos en algún lugar bastante remoto de los Alpes, hace mucho frío, las hadas de la zona no les dan precisamente la bienvenida, pero dejando al margen la típica y habitual escena junto al fuego crepitante, que ya de por sí pues es muy cozy, muy acogedora, ¿no? Yo creo que esa calidez que transmiten estos libros procede sobre todo de los personajes. Como he dicho, en este segundo seguimos profundizando en ellos, ya los conocimos en el primero, y me gusta muchísimo cómo se sigue desarrollando la relación de Wendell y de Emily, sin caer, ya os digo, en nada empalagoso ni cursi, pero es muy bonita, y además el desarrollo de la propia Emily también me parece digno de tener en cuenta. Yo juraría que el toque de fantasía de las hadas es un poquito más prevalente aquí que en el primero, pero de todas maneras para mí el libro sigue destacando por los personajes, creo que eso ya os ha quedado bastante claro. En septiembre también leí por fin El Señor de los Jinn de P. Djeli Clark, que incluye la novela El Señor de los Jinn, pero también al principio un relato corto que se titula Muerte de un Jinn en el Cairo, y ambas historias se ambientan en el mismo universo que La Maldición del Tranvía 14, 15, que es La Maldición del Tranvía 15, que leí el año pasado y me gustó muchísimo. Aquí tenemos a la agente Fatma del Ministerio de Alquimia, Encantamientos y Entidades Sobrenaturales, y le encargan la investigación de la masacre de toda una secta secreta dedicada a Al-Yahid.
Jelly Clark vuelve a deleitarnos con esa ambientación que me fascina tanto el año pasado, porque es un Cairo steampunk, pero es un Cairo de principios de los años 20, así que la ambientación es como el Cairo de la revolución industrial, pero con toques un poco más mágicos, como tranvías voladores, y luego evidentemente pues tenemos la presencia de autómatas por un lado y por otro lado de criaturas mágicas como djinns, demonios, ángeles, etc. Me fascina bastante la mezcla de elementos y culturas de la historia y cómo crea una sociedad en algunos aspectos tan parecida a la nuestra, con diferencias por clases sociales, con machismo, pero a la vez con ese punto de magia y ciencia ficción añadidos. Y la verdad es que explorar ese Egipto y los retazos de cultura que vamos viendo me ha gustado mucho. La agente Fatma me ha caído bien y me ha gustado como protagonista porque sobre todo me ha parecido un personaje muy humano en su construcción, es decir, como todas las personas tienen sus cualidades y sus defectos, y ha sido muy interesante acompañarla a lo largo de esta investigación y ver cómo ciertas pruebas, ciertos avances la hacían replantearse sus propias nociones sobre ciertos temas y sobre las personas que la rodean. Creo sinceramente que su arco es muy acertado y realista para una mujer policía en el Egipto de los años 20, teniendo en cuenta que también tenemos pues esos toques de ciencia ficción en este mundo. Sí que es cierto que la identidad del culpable me pareció bastante evidente llegados a cierto punto, pero lo cierto es que la narración y el desarrollo atrapan, por lo que tampoco es que haya restado disfrute a mi experiencia lectora. Todos los ángeles del infierno de Miriam Mosquera es la primera parte de una bilogía que ya está completa. De hecho, el segundo se publicó en septiembre, cuando yo estaba leyendo este, y lo cierto es que es una historia muy interesante, muy original en su planteamiento, porque se ambienta 20 años después de la caída del cielo en Andalucía, que es como prácticamente la única parte del mundo que ha sobrevivido. Eso sí, esa ambientación histórica, por cierto, no es la Andalucía del siglo XXI, creo que es finales del siglo XIX, principios del siglo XX, si no me equivoco, aunque podría estar un pelín equivocada. Creo que no se especifica la fecha, creo que no se explicita el año en el que transcurre, pero bueno, más o menos esa es la ambientación, es decir, no es la Andalucía actual, pero es una Andalucía, pese a ello, posapocalíptica, porque hubo una lucha entre el cielo y el infierno, todos los ángeles murieron y los demonios que ganaron han instaurado como su propio reinado de terror en la tierra. Evidentemente nadie es capaz de hacer frente a los demonios, pero Carmen y su familia son poseedores de lo que llaman las gracias. Y es que cada uno de ellos tiene un don que supuestamente recibieron de los ángeles justo antes de que estos murieran, y podría ser que con esas gracias, con esos dones, fueran capaces de plantar cara a los demonios. Al parecer, en el interior de la Alhambra, los demonios custodian un secreto que podría acabar con ellos, de modo que Carmen y sus primos y algunos rebeldes quieren entrar y descubrir de qué se trata, ¿no?, para acabar con este reinado de terror impuesto por los demonios, y Carmen va a recibir la ayuda de un demonio que se arrepiente de algunas cosas. Como os he dicho, me ha parecido una historia muy interesante, con una premisa muy original y muy bien ejecutada. Se nota que la autora ha hecho un buen trabajo de documentación, porque hay muchos elementos religiosos diferentes que ha aprovechado para crear este mundo postapocalíptico y este enfrentamiento entre la raza humana y los demonios, que al fin y al cabo no son sino ángeles caídos. Debo decir que la protagonista, Carmen, que es quien narra el 90% del libro, hay algunos capítulos desde la perspectiva de otros personajes, pero en general es ella la que narra, y el caso es que es un personaje que en ciertos momentos puede costar un poquitín, porque es verdad que es muy consecuente con la vida y el pasado traumático que ha tenido, ¿no?, sus actitudes, pero sí que es verdad que pese a que sean congruentes o entendibles, no acaba de tratar bien a la gente que la rodea, y eso, desde el punto de vista del lector, creo que a veces puede llegar a exasperar un pelín. Y creo que precisamente porque tiene tantos problemas en sus relaciones con su familia, con el resto de humanos, la relación con el demonio en cuestión que la está ayudando me ha parecido un pelín insta-love, o quizá no instantáneo, porque sí que es verdad que al principio pues hay una tensión y un desprecio mutuos, pero la progresión de esa relación, el cambio hacia algo mucho más amigable y no tan amigable, esto se vende como un enemies to lovers,
El caso es que ese giro en la relación me ha parecido un poco brusco. Pero es que es verdad que yo soy muy fan de las relaciones que se desarrollan un poquito más despacio para que haya más base sobre la que construir e ir construyendo poco a poco, y sí que me ha parecido un pelín precipitado, pero sobre todo por eso, porque con lo mucho que le cuesta a Carmen establecer relaciones sinceras y auténticas con humanos, ¿en serio me estás diciendo que le es más fácil establecerla con un demonio? No sé, pero que a ver, que os estoy diciendo eso de que me ha parecido un poquito precipitado, brusco, pero el libro de verdad que lo he disfrutado muchísimo. En general le he dado una puntuación de 4 estrellas, o sea, está súper bien, os lo recomiendo mucho. Y además la historia tiene algunos buenos giros argumentales, de hecho la última página me ha dejado literalmente con cara de tonta, no entiendo cómo es posible, así que necesito el segundo porque exijo explicaciones. Y en último lugar vamos a hablar de Hojas de Dedalera de Victoria Álvarez, que es una reescritura completa de este título que la autora ya publicó hace años. Me parece que fue su primera novela publicada, pero en esta ocasión no es solo una reedición, sino una reescritura completa de la historia, que es la historia de Annabel, que en 1903 es la medium más reputada de Londres y a la que un día se le aparece el fantasma de Lord Victor Rosenfield, que le pide que resuelva su asesinato, y ella accede a ayudarlo si a cambio él se convierte en su espíritu guía, y así ella va a tener más facilidad para contactar con fantasmas, espíritus, etc. El caso es que esta ha sido otra de las ocasiones en las que el hype excesivo me ha jugado una mala pasada. Quizás sea culpa mía, porque es que yo, a partir de los fragmentos que la autora compartía en redes, me había formado una idea mental en mi cabeza de esta historia, sobre todo de la relación entre Victor y Annabel, que al final no ha acabado coincidiendo exactamente con lo que he leído. Mi problema principal es que me ha parecido muy insta-love, las cosas entre Victor y Annabel van rapidísimas, y yo, quizá por otras historias que he leído entre humano y fantasma, me esperaba pues más slow burn, que las cosas y los sentimientos se desarrollaran más poco a poco, que hubiera más anhelo, ¿no? Más esa sensación de un nudo en el pecho, porque a priori una relación entre un espíritu y una persona de carne y hueso es bastante imposible. Que sí que es verdad que me ha gustado cómo ha sorteado Victoria esa imposibilidad, me parece creativo y estoy bastante de acuerdo, pero el hecho de que fuera todo tan rápido me ha impedido implicarme en la relación de la parejita. Por otro lado, Annabel como personaje me gusta en ciertos aspectos, pero en otros aspectos no acabo de entenderla, tiene reacciones que no comprendo, que parecen muy irracionales, se enfada con Victor y con Nathan, su mejor amigo, por unos motivos que yo creo que no tienen razón de ser, parecen más bien pataletas de niña pequeña. Y luego tenemos un par de misterios o investigaciones criminales en la historia que la verdad me ha parecido que discurrían de forma bastante lenta, o sea, la relación romántica tenía que haber ido más despacio y las investigaciones quizá había que haberles dado un poquito más de caña al principio, porque sí que es verdad que una de ellas coge velocidad hacia el final, pero para mí el ritmo como que no ha sido idóneo. Por otro lado, una de las investigaciones, esa que os digo que al final toma carrerilla, pues sí que se soluciona, aunque de una manera un tanto sacada de la manga, quizá con un elemento que aparece de repente por ahí. Y la otra investigación ni siquiera tiene un cierre. Y a ver, ¿cómo explico esto sin hacer spoilers? Entiendo por qué esa segunda investigación no tiene un cierre, pero a mi parecer, ya que era una investigación que los personajes tenían entre manos, quizá había que haber mencionado por qué no tiene un cierre. No obstante, como siempre pasa con Victoria, la ambientación es estupenda, la clava y la narración fluye divinamente. O sea, me tragué como 160 páginas en menos de 24 horas. Y a mí sinceramente me da la sensación que es una historia que tiene mucho potencial. En general, por separado, todos los elementos me atraían un montón, y pese a que no es un libro fino, me da la sensación como de que Victoria aún así tuvo que recortar, y por eso nos faltan páginas de desarrollo en la relación entre Victor y Annabel y en algunas otras partes de la trama. No sé, a lo mejor no, pero yo tengo esa especie de sensación como de que el libro en un principio tenía más páginas y se ha tenido que recortar, y el resultado final pues no es tan óptimo como podría haber sido. No obstante, a ver, es un libro que os puedo recomendar porque no es que me parezca una red flag con patas ni mucho menos, solo que si os interesa leerlo, mi consejo personal es que quizá ajustéis las expectativas y quizá así podáis disfrutarlo más que yo. Pero esa ha sido mi última reseña de hoy, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Por favor, decidme cuál de estos libros os ha llamado más la atención,
Y si os apetece apoyarme, siempre podéis dejarme un me gusta, suscribiros al canal, compartirlo con alguien a quien creáis que le pueda gustar y activar la campanita. Creo que hoy lo he dicho como todo muy al revés, pero es que la verdad estoy grabando deprisa y corriendo porque se me acaba la memoria de la cámara.